Guayasamín es uno de los últimos cruzados del imaginismo. Su corazón es nutricio y figurativo. Está lleno de criaturas, de dolores terrestres, de personas agobiadas, de torturas y signos. Es un creador del hombre más espacioso, de las figuraciones de la vida, de la imaginación histórica. Yo le tengo en mi santoral de santos militares, aguerridos, jugándose siempre el todo por el todo en la pintura. Las modas pasan sobre su cabeza como nubecillas. Nunca le aterrorizaron. Presento, y es mucho honor para mí, a este pintor germinativo y esencial, seguro de que su universo puede sostenerse, aunque nos amenace como un derrumbe cósmico. Pensemos antes de entrar en su pintura, porque no nos será fácil volver. Y es que realmente no es fácil volver después de haber entrado en la pintura de Guayasamín, que es una pintura en cierto modo telúrica, es una pintura que nos muestra el dolor y la tragedia de la gente y de los tiempos, y sobre todo nos canta y nos cuenta cómo es el hombre de América. Osvaldo Guayasamín está con nosotros. Demos las gracias al gran pintor de América, que ha venido desde su Quito natal, allá entre montañas a 3000 metros de altura, en ese país maravilloso, a estar unos minutos con nosotros. Maestro Guayasamín, ¿qué es un pintor? ¿Qué es un creador de arte? Yo creo que es una especie de antena rígida, antena dura, que recoge, y sensible al mismo tiempo, que recoge el llanto, el canto, el amor, el odio, la ternura de la época en que le toca vivir. Creo que su sensibilidad y su intuición es la que más hondamente penetra en el mundo que le rodea. Atención con los políticos, con los sociólogos, con los economistas, porque el artista generalmente es el que más hondamente, el que más profundamente penetra en la realidad de su tiempo. Ellos dicen siempre la voz más clara y más limpia. Esto creo que es un artista. Muchas gracias. Tenemos aquí unos datos biográficos de Osvaldo Guayasamín. Vamos a irlos siguiendo poco a poco en el diálogo. Nace en 1919, un día 6 de julio, en Quito. Su padre es indio, su madre es mestiza, de piel más blanca, según creo. El padre indio puro, porque digamos a nuestros amables espectadores que Ecuador sigue teniendo una gran población autóctona. ¿Cuántos indios hay? De 6 millones de habitantes del Ecuador, los 4 millones son indios, indios puros, que hablan su propio lenguaje y que después de 450 años de conquista todavía siguen hablando su idioma, siguen vistiendo sus vestidos. Quiero decir con esto que la conquista en el fondo fue absorbida por este grupo poderoso de hombres de mi país, y del Perú, y de Bolivia, del norte de Chile, del sur de Colombia. Diríamos entonces que el indio ecuatoriano ha sido absolutamente impermeable a todas las cosas históricas que han venido sucediendo. Impermeable y al mismo tiempo con una fortaleza increíble. Recuerdo una vez que fui por primera vez a los Estados Unidos. En una ventana maravillosa había un par de tirantes, muy bien adornada, y tuve que entrarme a comprar, no me servía para nada. Algo de eso pienso cuando llegaron los españoles con todos sus petos de plumas y sus cosas de armerías y lanzas y todo eso. Pues el indio se retiró un poco tranquilamente después de dar la fuerte batalla, y este español tan lleno de cosas, en el fondo, fue absorbido. Vino luego la independencia. ¿El indio ecuatoriano sigue siendo un indio pobre o, por el contrario, ya está ocupando puestos de liderazgo, ya está, en fin, redimido? Absolutamente no. No. Es decir, de ninguna manera, ni siquiera desde la época de la conquista. Imagínese que en la época de la conquista existían alrededor de 100 millones de indios. En el siglo XVII
quedaron creo que 400.000, los cuales ya después del siglo XVII es que empieza otra vez a florecer, otra vez a nacer más niños indios, y ahora tenemos una población bastante amplia en este lado del Pacífico. Sus condiciones de vida, digamos, hablando de las mitas en la época de la conquista, digamos, hablando del Cerro Potosí, de donde salía toda la plata que venía a España y a Europa, se cuenta que entraban 3, 4.000 indios cada año y salían 4, 5, 2, que se les llamaba quixpes. Es un apellido muy común en el Ecuador y en el Perú, los liberados. Y cuando salían estos liberados, eran gentes extraordinarias, eran gentes que todo el mundo le admiraba, eran de los 3 o 4 hombres que salían vivos de estas cavernas. De repente entraba una mujer, de repente nacían niños adentro que jamás vieron la luz. Esta cosa de las mitas fue tan terrible que ellos servían para todos los quehaceres, para todas las cosas duras, y sigue siendo exactamente igual hasta ahora. Hoy todavía, hace 2 o 3 años en el Ecuador, se vendía una hacienda con 200 toros, con 50 vacas, con burros y con 150, 200 indios. Y recuerdo de la época de la colonia que hubo una discusión en el Vaticano, que hubo una discusión de casi 9 años, en que se trataba de decidir si el hombre indio era un hombre o era un animal. Estas condiciones hasta este momento no ha pasado. Desde la República y antes, desde la conquista, no ha habido política, no se ha hecho política para esta gran masa humana. Hay que mirar la cara de Osvaldo Guayasamín, porque ese rostro que hemos visto en el autorretrato hace unos momentos y que vemos ahora en directo, en persona, es el rostro de un indio que tiene la profunda y trágica preocupación del hombre de América, del hombre de siempre de América y de esta época y de este momento del hombre americano, que yo creo que es una constante en la obra de usted, Guayasamín. Absolutamente. Estoy trabajando, en principio, hay una cosa de Juan Ramón Jiménez, que yo conozco a Juan Ramón Jiménez en 1942-43, en mi primer viaje a los Estados Unidos. Juan Ramón Jiménez escribe una cosa muy linda. Dice: he conocido a un joven indio que es tan indio que no le preocupa las cosas, no le preocupa para su expresión pictórica las cosas del indio, porque él es mismo un indio. Le interesa lo que aspira el hombre indio a ser en el mundo contemporáneo. Algo de eso explica, es un poquito contra Neruda, eran bastante fuertes enemigos, porque él planteaba en este mismo artículo que Neruda era un mestizo bastante blanquecito y que él se preocupaba de las cosas indias precisamente porque no era. En esto hay algo de verdad, no totalmente, porque cada vez en mi lenguaje pictórico quiero llegar más hondamente a esta raíz de 3.000, 4.000, 5.000 años que tiene mi pueblo. Cada vez quiero referirme más hondamente a las formas, a los colores, a la expresión que este pueblo quiso dar a través de su escultura, de su cerámica, de su pintura. A usted le preocupa la angustia de su pueblo porque usted la ha vivido también. Usted ha nacido humilde, modesto. Usted ha vivido sus primeros años. Imagínese, mi padre cuando nací era carpintero, más tarde fue chofer de taxi, un poco más tarde fue tractorista de hacer caminos y otra vez volvió a ser chofer de taxi hasta hace unos 10 años atrás, en que por fin pude sacarle de esta profesión. Nunca quiso hacerlo, bueno, era un chofer muy distinguido, porque tenía su carrito en la Plaza de la Independencia, en la plaza principal de Quito, y, digamos, un presidente que bajaba, usaba su carro,
para decirle que le venda yo un cuadro un poquito más barato de lo que generalmente hacía. Un chofer un poco especial, pero de una raigambre tremenda con su pueblo, con su expresión. Casi teníamos que besarle la mano cada vez que hablábamos con él. Fue muy duro en mi infancia, terriblemente dura todavía. De repente salgo gritando ahora mismo en la cama, porque tenía la costumbre de darme muy buenos azotes en la espalda mientras estaba dormido. Le adoro muchísimo a este hombre que me enseñó a ser también fuerte con la expresión de mi pintura. Por otra parte, perdone que siga esta cosa porque es muy amarga, jamás aprendí juegos de niños, jamás pude hacer bailar un trompo o jugar bolas en una bomba. No aprendí los juegos de niño, porque todos mis compañeros, siendo más negritos que yo, tal vez un poquito más feos y más duros de cabello, no querían jugar conmigo porque me llamaba Guayasamín. Y mi apellido indio les apartaba de mi presencia o de jugar conmigo. Todas estas experiencias, mucho más tarde, han sido lo que han ido grabando muy duramente en la obra que trato de realizar. Hay otro incidente, tal vez el único acto tierno que recibo en mi infancia. Estoy pintando desde que tengo uso de razón. Desde los 7 años, el primer recuerdo que tengo de mi vida es estar en una estera, en el suelo, tratando de copiar una postal del castillo de San Angelo que está en Roma, y tenía un cielo muy luminoso. Y mi madre, seguramente con la angustia de que no podía yo hacer este cielo blanco y luminoso, sacó de su seno un poquito de leche para darme en un platito para ver si con la leche mezclando el color este cielo era más luminoso. Este es el recuerdo más tierno, más profundo de mi niñez. He leído en alguna de las semblanzas biográficas que se han escrito sobre usted que hubo una niña que le interesó a usted especialmente en esos primeros años, una niña que creo que era coja. Ajá. Fue mi primer amor, tenía posiblemente unos 10 años, me enamoré tan profundamente de esta niña coja. Todas las chicas cojas tienen los ojos más divinos. No sé, en las mujeres que están en cinta y las mujeres cojas tienen unos ojos divinos. A esta chica yo le hacía joyas, estoy haciendo todavía joyas como recuerdo de ese tiempo, diseño joyas ahora. Recogía semillas de los árboles y les forraba con papel de estaño de colores. Le hacía collares, le hacía aretes, le hacía pulseras y le regalaba en pequeñas cajitas de fósforos también muy adornadas. Mi primer amor. Vamos a recordar un poco cómo Osvaldo Guayasamín, que es el primero de una familia de 10 hermanos, logra en esa casa humilde, a donde llegaba muy poco el dinero, según tengo entendido. Casa no, un cuartito de 4 metros cuadrados. En una sola habitación. En una sola habitación dividida con una cortinita sucia. Era la cama de mi padre y de mi madre y 2 camitas donde dormíamos cruzados, como ahora venden las botellas, cruzados para no caernos de la cama, para alcanzar en la cama. Bueno, eso son tonterías en el fondo, pero claro, todo esto va marcando las cosas. ¿No? Pero hay muchas cosas interesantes. Por ejemplo, tengo entendido que sus padres se amaban de una manera impresionante, que era un auténtico romance tierno y profundo. Mi madre pertenecía a una familia de herreros, tenían su casita de 2 pisos, y mi padre, que vivía en un pueblo cercano a Quito, indio puro. La familia de mi padre estaba completamente en contra de que mi padre se casara con una mujer de la ciudad. Imagínese, la familia de mi madre también era totalmente opuesta a que mi padre se case con un indio puro.
Entonces parece que el romance se hacía a través de colores, de pañuelos de colores, porque él llegaba desde una montaña a caballo, era una cosa muy tierna. Pero este enfrentamiento entre las dos familias produce su miseria en la que yo nazco, porque ninguno de las dos familias aceptan este matrimonio y estos años para mí, que soy el primer hijo, son muy duros. Vamos a olvidar un poco esos años, sí. Vamos a seguir adelantando, porque hay unos momentos en que, siendo Guayasamín muy joven y ya pintando cuadros que han hecho que la gente se fije en él y que consideren que hay un verdadero genio de la pintura, un gran pintor de América, ocurre entonces que en un accidente o en un incidente, digamos, político, muere uno de sus mejores amigos. Sí, él se llama Manjarrés, era criado de una casa grande, de lo que llamamos allí casa grande, de gran familia. Hubo una guerra en Quito que se llamaba Los 4 días, en que murieron cientos y cientos de personas. Este amigo mío era la persona que me acompañaba en mis salidas a la montaña a ver lo que hacían las hormigas, a conocer la profundidad de los volcanes cercanos, a ver cómo crecían las plantas. Y esta preocupación. Faltábamos de la escuela para ir a la biblioteca, por ejemplo. Este amigo entrañable, en un momento después que se terminó estos 4 días de masacre, le fui y le encontré muerto, inmensamente hinchado y verde, azul. Y cuando vi eso, dejé de creer en muchas cosas, porque los niños no pueden morir, no deben morir, y pinté un cuadro que se llamó Los niños muertos. Un cuadro cuya reproducción tenemos ahora justamente en este momento ante nuestras cámaras. Es un cuadro que estremeció en ese instante y que sigue siendo, desde mi punto de vista, un cuadro extraordinario en la historia y en la obra de Guayasamín. Lo hice cuando era alumno de la Escuela de Bellas Artes, entre los 3 o 4 primeros cuadros que pinté cuando por primera vez tomé un óleo y una paleta en mis manos. Bueno, hay un primer cuadro también de esa época primera que tenemos aquí, que vamos a mostrar ahora, que se llama Las Beatas, y que es un cuadro que resulta absolutamente goyesco, aunque quizá más adelante vamos a hablar de esto. Yo creo que toda la pintura de Guayasamín, en cierto modo, y quizá de una manera misteriosa, viene a entroncar con la pintura española y con Goya de una manera mucho más clara. ¿Está de acuerdo usted? Completamente de acuerdo. Es mi amigo desde siempre. Goya es con la persona que converso casi cada día, que veo sus cuadros y se entabla nuestra amistad tan profunda. Y cuando usted pintó estos cuadros no tenía ni idea de la existencia de Goya. En realidad, digamos, a través de reproducciones sí, pero nunca hasta 1957, que vengo por primera vez a España y me dan el gran premio de la Bienal, nunca antes había conocido a Goya, nunca había visto directamente un cuadro de Goya. Es una de las experiencias más tremendas que recibo en mi vida. Es tan brutal la presencia de este hombre en mi conciencia o en mi subconsciencia, que me paso alrededor de 10 días sin poder comer, sin poder ingerir alimento, y cualquier cosa que como lo devuelvo. Mi estómago es un volcán, no puedo resistir, y veo otra vez y vuelvo otra vez al museo, y esto se convierte en un puntal definitivo de mi pintura. Además de Goya, hay también en usted una cierta pasión por el Greco. Es el Greco en la medida de su matemática, de su cinetismo, porque el Conde de Orgaz tiene 3 movimientos en el mismo cuadro. El incidente propiamente de la muerte abajo, después el alma de él que va a pasar como entre 2 nubes inmensas abiertas como 2 piernas de mujer hechas de nube, por donde pasa el alma del Conde de Orgaz, y el tercer movimiento arriba, ya entrando al supuesto cielo, a la eternidad de Tata. Esto, en esta forma cinética, tal vez el primer cuadro cinético que se pinta en la humanidad,
Esto me conmueve profundamente. Más tarde conozco en París, en el Museo del Louvre, este otro cuadro extraordinario que se llama La Pietà de Avignon. Creo que entre estos tres cuadros está una gran parte de mi pintura hasta hace unos 10 o 15 años atrás. Después, más tarde, ya surge Guernica de Picasso, que es la obra entre estas tres y esta cuarta, creo que es lo más grande que el hombre ha pintado sobre la tierra. Cuando usted hay quien le llama el Picasso de América, ¿usted está de acuerdo con esa denominación? Como actitud de hombre, sí. Nunca, digamos, mientras el Greco influyó en mi pintura como plásticamente, como toque de pincelada, como toque de espatulada, como angustia del Greco y tal, sí. Pero Picasso me interesó muchísimo más como el hombre enfrentando a su mundo, al mundo que le rodea. La actitud de Picasso es la que me interesa, no tanto su pintura, porque creo que hago otra cosa diferente. Además, tenemos un planteamiento muy distinto. Picasso es un hombre que su poder de captación le hace como una gota de aceite que se extiende en un papel. Él quiere conocer todo, quiere entrar en todo. Y entra Y descubre cosas y maravilla al mundo con sus colores, con sus texturas, con sus formas completamente diferentes a todo lo que se había hecho antes en pintura en el mundo. Pero yo creo que soy humildemente todo lo contrario, es decir, una especie de clavo, y en esto es el carácter muy indio, de no extenderme a nada, de penetrar más duramente, más golpeantemente adentro de las cosas, a la raíz de las cosas, antes que extenderme a nada. De acuerdo con esta teoría que tan estupendamente ha expresado el maestro Guayasamín, realiza una primera serie pictórica que es una serie impresionante cuyo nombre en quechua es Huacaiñán, que significa traducido el camino del llanto. Vamos a explicarle a los amables espectadores por qué es el camino del llanto. Bueno, primero la palabra. La palabra quechua, el quechua, es un lenguaje de siempre poético y de connotaciones muy bellas que no son como el español o como el francés, lenguajes fijos para definir objetos. El camino del llanto, Huacaiñán, quiere decir la ojera, por donde caminan las lágrimas. Ajá. Esta es una connotación. Después se puede decir ya camino o ruta ruta de llorar, por ejemplo. Digamos, en el cristianismo podría ser toda esta cosa del Calvario, ¿no? Es decir, tiene una cantidad de connotaciones completamente poéticas. Para esta exposición titulada Huacaiñán, o El Camino del Llanto, empezada en 1948-47 y terminada en 1951, hago un viaje por toda América Latina. Estoy en toda la costa del Pacífico, en la costa del Atlántico, llego al Brasil, voy más tarde a los Estados Unidos, un poco más, perdone que diga los Estados Unidos, pero es que las diferencias son tan tremendas que una forma de afirmación de lo que era América Latina era viajar a los Estados Unidos. Estoy en el Brasil, recorro prácticamente de pueblo en pueblo toda América Latina, hago alrededor de 4 o 5 mil dibujos en 2 años y me meto a mi estudio con esta gran información a pintar 100 cuadros, 103 cuadros. 100 cuadros divididos como una sinfonía en 3 partes. La época de los indios, la época de los mestizos y la época de los negros. Y junto a eso 3 retratos, un retrato de mi padre, un retrato de un hombre que me ayudó definitivamente, económicamente inclusive, para hacer esta obra,
y un autorretrato mío. Esto es La Edad de la Ira, una sinfonía del hombre de América. El camino del llanto del indio, del llanto del mestizo, del llanto del negro. ¿Usted cree, Guayasamín, que un día dejarán de llorar? ¿Usted cree que esa raza un día, sobre todo el mestizo, llegará a ser fuerte? Creo que las condiciones sociales del mundo en este momento, el ejemplo de la Revolución Cubana, tan directamente influenciante en América Latina, en América del Sur, y otras condiciones del primer acercamiento ahora de la conciencia de una unificación de América Latina para enfrentar al monstruo que tenemos geográficamente cerca de nosotros, creo que en los próximos 20 años puede haber una transformación. Es posible. Hay material para hacerlo, hay nuevas ideas, inclusive una dictadura militar como la del Perú empieza a plantear grandes formas sociales, reformas agrarias, ya en función de una política dirigida a estos grandes grupos humanos. Pero al mismo tiempo, pero tal vez parte de lo mismo, es la cosa terriblemente sangrienta de lo que el señor Pinochet nos acaba de hacer en Chile, porque no es solamente a Chile, es a todos nosotros, o las torturas y las cosas tremendas del Brasil y de Bolivia y de Uruguay. Pero a pesar de todo esto, a pesar de todo de este desfogarse tan brutal de estas dictaduras militares en América Latina, herencia del señor Nixon, del señor Kissinger y de la CIA y del Pentágono, yo creo que empieza a crecer en América Latina una conciencia completamente diferente y que va a nacer un nuevo mundo. Siempre comparo esta situación con lo que sucedió en Italia en el Renacimiento. Italia, que eran pequeños virreinados, pequeños estados que luchaban unos contra otros, que Leonardo da Vinci tenía que huir de un estado a otro, que llegó a hacer dibujos de tanques y de submarinos y del primer paracaidista y cosas así, estaba viviendo una época tan parecida a la que hoy vive América Latina. Y sin embargo su arte, su creación artística, la del Renacimiento, como ahora la de América Latina, ya empieza a florecer en la forma más extraordinaria. Considero que la poesía, la literatura de América Latina es la más extraordinaria que se está haciendo hoy en el mundo. Los Neruda, los Miguel Ángel Asturias, y más tarde ahora Cortázar, los 100 años de soledad, la Rayuela, esta cosa del peruano Vargas Llosa, todas estas obras, el Redoble sobre Rancas de otro chico peruano extraordinario que reside en París, la novelística brasileña, son cosas extraordinarias. He visto en París hasta las cocineras y las que hacen la manicure están leyendo esta obra, están conmovidos con esta cosa que está produciendo América Latina. La gran poesía de Gabriela Mistral, de Neruda, son lectura prácticamente diaria de cualquier parte de la tierra. Los más grandes arquitectos, Niemeyer a la cabeza, al crear Brasilia, ha dicho al mundo, mientras el mundo estaba creando bombas atómicas y gentes que se van al espacio, América Latina estaba dando la más extraordinaria ciudad al mundo, la ciudad del futuro, la ciudad más completa para la vida del hombre sobre la tierra. Todo el equipo de Niemeyer, en fin, no recuerdo ahora sus nombres,
todos estos colaboradores de la gran arquitectura brasileña. La música de América Latina, con el mexicano, digamos de Brasil. Yo para los nombres soy muy malo, pero hay una pléyade de músicos en Argentina, en Brasil, en México, que empiezan a dar una música ya Villalobos de Brasil, Finastera de Argentina, Chávez de México, y sobre todo la música popular de este hombre maravilloso llamado Atahualpa Yupanqui y de todo un grupo de jóvenes chilenos que empiezan a hacer música de protesta y que que se canta en toda América, en todo el mundo, lo mismo en Francia que en Alemania, que en todas partes de América Latina. Es decir que la creación artística de América, y no hablemos de los pintores, empezando con Rivera, con Orozco, el gran genio, el Goya de América Latina, todos estos personajes, y más tarde los creadores del cinetismo, como el venezolano Soto y el chileno Mata, y toda esta pléyade de pintores que están haciendo una pintura de una resiedumbre, de una valentía tremenda en América Latina. No he visto en París nada parecido a ellos. ¿Usted se cree un hombre occidental? Absolutamente no. No. América Latina no es Occidente. América Latina, sus raíces culturales están en Oriente, están en China, están en otras partes. Nosotros no somos occidentales. Hay una teoría muy nueva de un alemán ahora que ha dividido al mundo, no en los paralelos, no de Occidente a Oriente, sino de norte a sur. Y prácticamente todos los pueblos de color, los africanos, los chinos, los negros, los latinoamericanos, estamos en el hemisferio sur, y todos los inteligentes, todos los magnánimos, los rubios, porque es una cosa maravillosa. Pero algún blanco bueno habrá, digo yo. Indudablemente. No, pero es que es muy lindo eso, porque en el norte son tan bellos, son tan altos, son tan rubios, son tan llenos de dinero, son tan inteligentes, han creado la bomba atómica y todo eso, y ellos se van al cielo, ¿no? Además tienen el cielo y la religión junto a ellos. Nosotros, pobrecitos, no tenemos cielo, no tenemos dónde vivir, bueno, no personalmente, pero no tenemos dónde vivir. Bueno, ahora Guayasamín es un hombre que tiene su dinero, que tiene su gran casa, una casa que es prácticamente un museo, el Museo Guayasamín, una casa en la que no sé ni cómo puede vivir porque por la casa de Osvaldo en Quito está pasando siempre una multitud. De modo que yo pienso que vivir así tiene que ser como muy incómodo. Absolutamente. Yo creo que los turistas se deben meter hasta en el dormitorio. Bueno, digamos que se van al cuarto de baño y se roban las brochas que yo uso para afeitarme y No, pero es que yo estoy metido en un cepo que no sé cómo salir. Indudablemente, a través de muchos años, mi padre, cuando era tractorista, me regaló los 2 primeros objetos de arqueología que encontró haciendo su camino. Sí. Desde ahí, desde los 12 años, empiezo a hacer mi colección de arqueología, que en este momento es una de las más extraordinarias de mi país, colección privada. Empiezo a comprar objetos, casi todo mi dinero que gano, compro cosas hasta ahora mismo, tengo una colección de arte de la colonia muy importante, pero esto no quiero gozarlo yo solamente. Es por eso que mi casa es abierta y toda la gente pasa, porque no les puedo prohibir que vean estas cosas. Y hace 2 años, en octubre del 74, he creado el Museo Guayasamín, donde se exhiben poco a poco cuadros de la Edad de la Ira, que ya creo que entraremos a hablar un poquito de eso. Hablaremos ahora de la Edad de la Ira, porque yo quería señalar un hecho humano interesante en la historia de Guayasamín, que es que hasta 1953, en que llega al Museo Nacional
en el Parque de los Caobos de Caracas, Venezuela, a presentar Huacaiñán, Osvaldo Guayasamín ha venido debatiéndose, digamos que no, en una pobreza excesiva. En una miseria absoluta. En una miseria absoluta, lo dice él, por lo visto, sin avergonzarle en absoluto. Absolutamente, porque tenía que elegir entre dar café a mis hijos y comprar un tubo de blanco. Además, yo me pasaba horas y horas preparando mis propios colores, mezclando tierras de color con aceite, pero días tras días de moler color, y eso me ha hecho mucho bien, porque sé cuando uno trabaja el color, cuando uno lo muele al color, uno después sabe que esto es la voz, que esto es la palabra, que esto es el sonido, y lo tiene muy en cuenta para poder decir las cosas más puramente, más limpiamente, más directamente. Y aquí está la anécdota, perdón un momento, Guayasamín. Es justamente entonces, después de tantos años de pobreza, de miseria, de ese esfuerzo tenaz y desesperado, lleno de coraje, cuando llega a Caracas empieza a desembalar sus cuadros y en 2 horas Guayasamín se convierte en millonario, porque en esa tarde prácticamente le compran a usted todos los cuadros. Digamos, eran 103 cuadros, como dije antes, y más o menos unos 50 son vendidos en ese momento, en 1 hora y media, 2 horas. Alrededor de unos 30 millones de pesetas, más o menos, es el dinero que en 2 horas ve usted, casi sin creérselo. Bueno, mis deudas eran tan grandes, había empeñado tantas cosas en Quito, que regreso con ese dinerito aquí al Ecuador y empiezo a sacar mis cacharros, mis cosas, mis vestidos, mis corbatas. Había la posibilidad en mi país tan humilde de empeñar los cordones de los zapatos. No me diga. A tanta miseria se podía llegar. ¿Y quedaban por eso? Poco darían por los cordones posiblemente de los zapatos. Una copa de trago, por cordones de zapatos, posiblemente una copa de caña con un poquito de cal adentro, porque como era tan poco lo que daban, hacíamos poner cal adentro del trago para que sepa un poco más duramente en la lengua. Imagínate. Entonces, cuando se queda usted sin esos cuadros que han significado tanto trabajo, tantos años de esfuerzo, tanto dolor y tanto amor, y tanta comprensión y tanta vocación de futuro, es cuando usted comprende que ha perdido, aunque ha ganado un dinero importante, ha perdido su obra. Mi obra. Es la razón por la cual, desde inmediatamente del 52, que hago esta exposición en Caracas, con una parte de eso me dan el Gran Premio de la Bienal de España, otra parte se vende en los Estados Unidos en una exposición, es decir, se vende todo. Soy propietario de esta Huacaiñán, soy propietario apenas de 6 cuadros, un autorretrato, unas cosas así, tal vez lo mejor, pero todo lo demás desapareció. Espero que algún día la gente, alguna persona, no ha de ser de mi país, pero de alguna parte reúna otra vez estos cuadros. Y es cuando usted decide hacer una nueva colección. La Edad de la Ira. Que no va usted a vender en absoluto. En 1952 empiezan a hacer La Edad de la Ira, no con ese nombre, y ahora estoy creando un museo. He comprado un enorme terreno de 16.000 metros cuadrados en una montaña en Quito, donde en los próximos meses empezaré la creación del Museo de la Edad de la Ira para entregar esta obra a mi país. He pintado más de 5.000 cuadros en los 57 años que tengo. De 56, voy a cumplir en julio 57. Casi nada de esta obra, digamos unos 15 cuadros regalados, están en el Ecuador. Y es una obligación moral que yo entregue esta obra a mi país, que queden de donde salió toda mi amargura, de donde salió todos los azotes, todas las cosas duras. Quiero entregar esta obra a la gente que me formó tan duramente. La Edad de la Ira se compone de más de 200 cuadros. 250 cuadros, pero en el museo, aparte de eso, habrá una colección de arte arqueológico, una selección en función de la cosa plástica
de la Edad de la Ira, es decir, el uso de formas plásticas que son aprovechadas en la Edad de la Ira, después una colección de 30, 40 piezas de la colonia, donde hay muchos Cristos, mucha gente descarnada, que es parte de la Edad de la Ira, plástica, y se entrará, después hay un salón de unas 30, 40 obras de retrospectiva, que estoy reuniendo ahora, que estoy comprando ahora, cuadros que están en mi país, cuadros que están en el extranjero. Estoy tratando de adquirir para completar una retrospectiva que lleve a la Edad de la Ira. Y en este salón ya inmenso será presentado esta obra. La Edad de la Ira es más ambiciosa en cuanto a universalidad que el Camino del Llanto. Ahí en la Edad de la Ira lo que quiere usted reflejar es un poco el mundo en que vivimos. Es decir, es casi lo normal en el proceso. Cuando termino de contar el Camino del Llanto de América Latina, nace normalmente el contar, como esta antena dura que le decía en antes, qué es el mundo en que vivo. Y el mundo en que vivo casi desde que nazco. Es decir, en los 19 años, en el año 19, se acaba la Guerra Mundial y las primeras revistas, cuando tengo uso de conciencia, son de tanques, de barcos, de los primeros aviones, de gentes ahogándose en el mar, y esto va cuajando toda esta cosa que ahora la quiero expresar. Después vengo a España. Me paso casi un año aquí, recorro toda España de pueblo en pueblo, voy haciendo diseños sobre lo que más tarde se llamará 7 cuadros de las mujeres llorando, porque entonces preguntaba, sin discriminación, qué había pasado aquí. Y cada mujer me hablaba de que murió su esposo, su hijo, su padre. En fin, hice alrededor de unos 200, 300 dibujos solamente para pintar estas 7 mujeres llorando. Después, como la vez anterior hice un viaje por América Latina, esta vez hice un viaje mucho más largo, de casi 3, 4 años, por todos los campos de concentración. Estuve en el lejano oriente, estuve en el Japón, para donde había sido la bomba atómica, Hiroshima. Estuve en toda China por 7 meses, recorrí toda China. Estuve en la URSS, en otros países socialistas como Checoslovaquia. Recorrí toda Europa. Todo esto alrededor del año 57, 59, 61, en distintos periodos. Creo que reuní alrededor de unos 4 o 5 mil dibujos otra vez para empezar a crear la Edad de la Ira. La Edad de la Ira es la demostración de que este siglo que me ha tocado vivir ha sido el más duro y el más cruel que jamás el hombre antes enfrentó. Los campos de concentración, 6 millones de judíos muertos en campos de concentración, 12 millones de rusos. Toda esta hecatombe, la bomba de Hiroshima, el crimen mayor que se ha cometido en nuestro tiempo, el crimen de computadora, Vietnam, Biafra, todo este siglo monstruoso del odio del hombre contra el hombre, es el que quiero expresar en estos cuadros. Y no van a ser terminados. Estaban en principio 250 y de repente nos viene lo de Chile. ¿Y qué puedo hacer? Hasta alguna vez intenté pintar, después de terminar esto, una cosa que se llamaría la Edad del Amor, pero en realidad los sucesos son tan duros que lo que tendría que pintar es la Edad de la Náusea. No habrá nunca una Edad del Amor, Guayasamín. Mientras no se termine esto. Mientras tanto, Guayasamín ha ido naturalmente en pleno éxito, siendo homenajeado, condecorado, favorecido con distinciones, con amistad, ha conocido a todos los grandes de nuestro tiempo, ha estado conversando con Einstein, ha estado conversando con Mao Zedong,
durante una conversación muy larga, según tengo entendido. Ha conversado con Fidel Castro varias veces, que por otra parte le ha encargado trabajos como el famoso de Playa Girón. Ha conocido usted casi a todos los personajes importantes y de relieve. De mi siglo, de la época que me ha tocado vivir. He estado, íntimamente, he vivido en casa de Neruda, soy íntimo amigo de Cortázar, de Vargas Llosa, en fin, soy muy amigo, he sido muy amigo de Miguel Ángel Asturias, de Gabriela Mistral, a quien hizo un retrato maravilloso, a Neruda también lo he hecho. En fin, es una suerte. En unas fotografías hace unos años abrazando a Salvador Allende. Fue uno de los grandes amigos que he tenido en mi vida, con una amistad de 11 años. Le conocí en 1959 y después le encontré en 1961 en Cuba, y desde ahí tuve una gran amistad con él. He pintado un cuadro, ahora que él ha muerto, también con otra persona, un joven de 37 años, que era un compositor extraordinario, y la muerte de Neruda me llevaron a pintar un cuadro ahora que se llama Lágrimas de Sangre, y que le he vuelto el cuadro clave de la Edad de la Ira, pintado en 1973 en Barcelona, homenaje a Salvador Allende, Pablo Neruda, Víctor Jara, Nosotros los Pueblos. Es este cuadro que acabamos de ver ahora. De todos esos personajes que usted ha conocido, ¿cuál es el que le ha impresionado más? Como hombre latino, indudablemente Fidel Castro. Fidel Castro, un hombrón de casi 2 metros de altura, es la única persona donde yo me he sentido muy chiquitito, que al abrazarle, estoy hablando de una cosa física, que al abrazarlo he quedado casi por aquí, por la altura de sus plexos, en fin. Pero todo lo que él ha realizado para América Latina es tan extraordinario. Creo que es más grande que Bolívar en este momento. Creo que toda la integración de que se habla ahora en el continente es nacido de su revolución, nacido de sus intenciones de crear un nuevo mundo. Allende era un gran político. Era un médico de una tremenda ternura. No creo que sea un político. Ha sido más un humanista, y como un humanista quiso componer la realidad de Chile. Fracasó rotundamente, posiblemente porque hay que ser duro y cruel en este mundo de crueldad. ¿Se encontró usted feliz en China? Viajé 7 meses. Tengo una admiración profunda por China, sobre todo porque es una especie de encontrón para mí de mis ancestros. Los grupos indios de América Latina, y decían antes, no son occidentales, son nacidos de Oriente. Cada noche que iba a ver este espectáculo este espectáculo extraordinario que se hace en China ¿cómo se llama esto? El teatro, no es teatro, no es circo, pero es una mezcla de todo eso, porque es de canto, de danza, de teatro, es una mezcla total. Cada vez salía llorando, porque sin saber los símbolos con que ellos se expresan como gran cultura de 6.000 años, yo entendía todo. Porque el grupo indio en América Latina es un poco eso, no un poco eso, es eso. ¿Qué significa en quechua Guayasamín? Hay 2 versiones. Una versión cara, que es la que puebla alrededor de Quito y Quito mismo, una ciudad fundada hace 3.000 años. Esto es muy interesante ahora que digo Quito. Es una ciudad que está hace 3.000 años fundada exactamente en la mitad del mundo, en la línea equinoccial, porque Quito quiere decir territorio en la mitad del mundo. O sea que hace 3.000 años la gente de mi país conocía ya dónde quedaba la mitad del mundo. Sabían que la Tierra era redonda. Sabían que la Tierra era redonda, sabían exactamente, y eso se descubre a través de los platos arqueológicos, sabían de la distancia exacta de la Tierra a la Luna y cosas de esa manera. Sabían amarrar el Sol,
que era una cosa extraordinaria, en piedras que están en Machu Picchu, están cerca de Quito, hay las piedras para amarrar el sol, tanto en el solsticio acá de norte y sur, para que no se vaya demasiado a los lados y nos deje sin luz. Pues en la civilización cara quiere decir ave blanca volando, pero en el quichua, que se habla en todo el continente, digamos, al lado del Pacífico, quiere decir casa de la sabiduría. Eso no quiere decir que yo soy sabio, ni mucho menos. ¿Y Quito qué quiere decir? Eso, territorio Ciudad en la mitad del mundo. en la mitad del mundo. Territorio en la mitad del mundo. El idioma es muy bonito. Eso es de poesía, ¿no? En México hemos estado, por invitación del presidente Echeverría, que cuando fue a Quito visitó mi estudio, me encargó una obra que no se llegó a realizar, desde luego, y el título de esta obra era Guaira Huanca, origen del viento, casa del viento, el empiezo del viento. Osvaldo Guayasamín, nos ha gustado muchísimo que haya usted venido desde Quito hasta aquí, tener esta conversación encantadora con usted, penetrar un poco más en su obra, en esa obra que está llena de fuerza y de vigor, en esa fuerza que es en realidad la fuerza de su raza y la fuerza de su tierra y de su continente, para el que nosotros tenemos tanto amor, tanto sentimiento y tan buenos deseos, y yo creo que estamos más cerca que lejos, a pesar de la distancia. Mucho y más no sé cerca. si usted piensa otra cosa. Absolutamente no. ¿Acaso visto desde el lado del Indio nosotros estemos muy lejos? Desde esta orilla nosotros nos vemos muy cerca de ustedes. Si me permite dos palabras Sí. más, creo que lo que fue conquista hace 450 años, para nosotros en América Latina es un sentimiento muy, muy común, es nuestro pie en Europa, España. Sobre todo que el miedo, el terror a la silla y todo eso, tratamos de alejarnos lo más posible de los Estados Unidos, porque es otra cultura, son otras finalidades, otros goles los que ellos tienen. Pues un acercamiento con España como el que hemos tenido ahora es mucho más fructífero, mucho más humano que todo lo demás. Muchas gracias, Osvaldo Gracias a Guayasamín, usted. que siga usted siendo siempre el pintor de América. Gracias a usted. Muy probablemente sea una impertinencia preguntarle a una dama por su edad, y más si se trata de una dama que ha conocido y sigue conociendo las mieles del éxito, de la popularidad, de la estimación de cientos de miles de personas. Imperio Argentina, los tratadistas, los eruditos, los que redactan las enciclopedias del cine, no acaban de ponerse de acuerdo en cuanto a la fecha de nacimiento de una estrella quizá la más internacional que ha tenido el cine español. Entonces, tratamos de aclarar un poco las cosas o las dejamos en esa vaga nebulosa, en esa confusión que más o menos hay sobre el tema. Joaquín, tú sabes que te puedo tutear, ¿verdad? Naturalmente, por Dios. Estas cosas de la edad, resulta que como te quieran colgar un santo, te lo cuelgan. Es igual que diga que tengo 20 como que tengo 90, es lo mismo. Ahora, lo que sí tengo un gran orgullo de haber nacido el mismo año de Miguel Hernández. Y además tengo en mi casa, que preside mi casa, un cuadro de Rafael Alberti, de quien soy muy amiga y admiradora, que se llama El nacimiento del cometa Halley. Que fue el año en que tú naciste, el año del Exactamente. cometa. O sea, fíjate qué coincidencias tan fabulosas. ¿Acaso tiene que ver eso con aquella canción famosa, El día que yo nací? No. ¿Qué planeta reinaría? No tiene nada que ver. No, tiene lo nada que sí sé es que se iba a acabar el mundo, pero nací yo y no se acabó. Claro. Al contrario, el mundo empezó a girar a partir de ese momento. No tanto, pero... Tenemos muchísimas cosas de que hablar. Imperio Argentina ha sido una estrella que ha conocido los últimos estertores del cine mudo, que ha entrado en el cine sonoro, que ha hecho múltiples versiones de una misma película cuando el doblaje no existía, repitiéndola una vez y otra, cada vez en un idioma distinto, que ha conocido, por tanto, muchísima gente importante de todo el mundo. Pero yo diría que si el cine no hubiera existido, ¿acaso Imperio Argentina hubiera sido igualmente
la misma estrella y con el mismo reconocimiento internacional que has alcanzado? No sé, puede que hubiese tenido esa suerte, pero el cine es un medio de difusión tan grande que si haces una película con mediano éxito, pues claro, esto se extiende a todas partes del mundo si tienes la suerte de ser internacional, claro. Una vida tan pletórica como la tuya es muy difícil, naturalmente, de tratar de ahondar en ella, de resumirla en unos minutos, pero hay cosas que llaman la atención de cualquiera. Sabemos que has actuado para muchos jefes de Estado, sabemos que fuiste la estrella más popular en la España de Alfonso XIII, de la monarquía que terminó en el año 31. Sí. Sabemos, entre otras cosas, que fuiste llamada por presidentes de repúblicas hispanoamericanas, pero también hemos sabido, y nos gustaría que nos hablaras un poco de esto, que fuiste llamada por el Führer del Tercer Reich, sí, de la gran Alemania, Adolf Hitler, en su tiempo. Exactamente, y sin nada de política. ¿Y cómo fue eso? No tenía nada que ver esto con la política ni con la manera de pensar mía. Estaba yo trabajando en Cuba, en el año 37, estaba trabajando en teatro, y se ve que el Führer había visto Nobleza Baturra en su teatrito y había visto Morena Clara también. Entonces él se le metió en la cabeza de que yo tenía un parecido muy grande con Lola Montes, y como los alemanes tenían una verdadera obsesión con la vida de Lola Montes, que yo la encuentro más o menos interesante, pero en fin, él dijo que yo quizás sería la intérprete ideal para hacer esta película. ¿Y te quiso conocer? Me quiso conocer, y quiso conocerme porque él decía que Nobleza Baturra representaba para él, sin conocer España, representaba para él la España que él tenía idea de ella, ¿no? Entonces Lola Montes no se hizo. Lola Montes no se hizo porque parecía que se quería aprovechar un momento político para hacer en la actualidad una cosa del rey Luis de Baviera con respecto a Lola Montes. Yo me negué totalmente, se negó Florian también, porque nosotros no íbamos a hacer política, íbamos a hacer un cine. Pero, se eligió Carmen. pero aceptaste la invitación y fuiste a Alemania. Sí, yo acepté la invitación, porque como lo hubiese aceptado de otra parte, cosa que me ilusionaba volver a Europa, claro. Bien. Estaba en América, pero quería volver otra vez para acá. ¿Le viste rápidamente, inmediatamente, o pasaste antes por los Goebbels, Goerings, etc.? Bueno, Goebbels fue el que nos dijo una tarde que si a mí me interesaba conocer al Führer, y yo dije, bueno, ¿quién no? Naturalmente, fui y lo conocí, me aprendí 4 o 5 palabras de saludo en alemán, y fue muy cómico porque yo me aprendí unas frases que quería decir mein Führer, yo tengo mucho placer en conocerlo a usted, que era esta frase: Mein Führer, ich freue mich, Sie kennen zu lernen. Y se acuerda y todo. Me acuerdo porque he hecho después la versión en alemán entero, sin doblaje. Entonces esas cosas graciosas que me han empezado a mí en la vida. Entonces el Führer dijo, wunderbar, wunderbar. Digo, sí, un momentito. Hasta ahí, yo ya no sé más alemán que este. Sé un poco de inglés, pero alemán yo no sé nada más que esto. Después Goebbels dijo que si yo me atrevía, figúrate tú a una señora con sangre española, si nos atrevemos. Me dice, ¿usted se atreve a hacer la versión en alemán de Carmela de Triana? Que entonces estábamos haciendo la versión española, directa, claro, como no existía el doblaje. Yo, pues sí. Y me dice Florian, pero estás loca, tú no sabes muy poco alemán, no importa. Yo me metí en Helgoland, en aquella isla maravillosa, me metí a estudiar con una profesora que era la mujer de Emil Jannings, que era un catedrático de alemán, Lucy Höflich, una gran actriz, y allí me metí con ella un mes y yo salí hablando alemán en la película. Y lo que hubiera sido, bueno, probablemente. ¿qué se le va a hacer? Esa es nuestra vida, ¿no? ¿Qué impresión te causó ese personaje? Pues mira, buena impresión, porque claro, yo no iba ni a comprar bombas ni a comprar nada de esas cosas. Iba sencillamente a hacer mi trabajo. Me causó una buena impresión, me enseñó unos dibujos muy bonitos de él, maravillosamente bien hechos, y como a mí me gusta mucho el dibujo y me gusta mucho la pintura, pues realmente, bueno, él era un gran periodista, ¿no? Aparte después ya, lo que se hizo después ya no interesa a nadie. Vamos a dejar un poco esa vieja historia para preguntarte en definitiva, después de haber conocido tanta gente, mucha de ella importante, tanto personaje de un nivel, en fin, que uno desea alcanzar, ¿cuál es el que ha dejado en ti una huella más honda, el que más te impresionó y por qué? A mí, León Felipe. León Felipe. Sí. Era un ser fuera de serie. Ya no como poeta y como gran actor que era, porque era un gran actor, sino como personaje humano, extraordinario. Íntimo amigo nuestro, en fin, un hombre que cuando yo estuve en México, pues casi a diario comía él y su mujer en mi casa o yo en la suya, en fin, una cosa extraordinaria, extraordinario.
Vamos a cambiar un poco el rumbo y vamos a irnos al arranque. Sí. Tú naces en Argentina. Yo nací en Buenos Aires, sí. En Buenos Aires. Sí. Tu padre era inglés, mi padre creo. De Gibraltar. Gibraltareño. Y mi madre malagueña. Mezcla pero curiosa. Una mezcla no extraña, sino extraño por el motivo de que mis padres se conocieron a 10.000 millas. O sea, mi padre era de Gibraltar, que son 160 kilómetros de Málaga, que se fueron a conocer en la Argentina. Y allí nací yo, claro. Y tú te llamaste primero, cuando empezaste a cantar, La Petit Imperio, ¿no es así? Sí, pero yo era muy chiquitita. No quiero decir lo pequeña que era porque van a decir que me quito años, ¿no? Yo era pequeña. Entonces me gustaba muchísimo. Yo no quería estudiar nada si no me dejaban cantar y bailar. Fui alumna de Ana Paulova, como mi hermana, y nada, surgió así. Vi a Pastor Imperio trabajar, a La Goya, a todas estas artistas. Me entró más afición de la que yo realmente tenía. Y de ahí en adelante trabajaba en fiestas benéficas y ya a los 8 años ya digo, no, profesional, si no yo no aprendo ni el catón. Y a los 8 años profesional. Ya profesional. Fue una cosa terrible para toda la familia que no tenían nada que ver con el arte. El nombrecito era, supongo, consecuencia del afrancesamiento que había entonces en la Argentina, que lo sigue habiendo, pero entonces muchísimo más. Era artistas españolas, la Petit Nené, la Petit Dorita, la Petit, yo no sé por qué motivo, yo no cantaba canciones francesas. Bueno, la verdad es que ese afrancesamiento fue común a toda la América hispana. Sí. Y entonces la transformación de Petit Imperio en Imperio Argentina, ¿cuándo se produce? Se produce en el Perú, en Lima, en la capital, cuando Lola Membrives fue haciendo las obras de don Jacinto Benavente, y don Jacinto era una persona muy cordial, muy amigo de mis padres. Dice, esta niña, ¿por qué se llama Petit Imperio? Esta niña se tendría que llamar, a mí me la veo cantar y bailar y me recuerda mucho a Pastora y me recuerda mucho a la gran Antonia Merced, porque yo cantaba y bailaba y en fin, hacía de todo. Y dice, bueno, ¿por qué no le ponemos un nombre? Yo la voy a bautizar, figúrate yo, encantada. Entonces me puso el nombre... La mitad de la una y la mitad de la otra. La mitad de la una y la mitad de la otra. Imperio Argentina es un poco raro porque debía ser Imperio Argentino, ¿no? Pero es Imperio Argentino. No, mejor Imperio Argentino. Muy ampuloso porque creen que va a llegar una señora muy grande como la Kiste Flachman, por ejemplo, ¿no? Y salgo yo, chiquitita. Llegaste a España teniendo muy pocos años también. Pequeñita. Sí. Y siendo ya una estrella de cierto nombre, por lo menos en tu país, bueno, una ¿no? estrellita. Una estrellita. Cosilla. ¿Y aquí los primeros pasos fueron difíciles o fáciles? Muy difíciles. Terriblemente difíciles. Pero era una época propicia, las variedades estaban en auge, todos los teatros estaban llenos. Sí, pero yo era chica, yo era pequeña, entonces, claro, don José Campúa, que fue mi primer empresario, no tenía mucha fe en mí. Y claro, me metía por los ojos a don José Campúa, que era el empresario del Teatro Romea entonces, el de la calle Carreta, famosísimo. Yo creía que había sido Carceller, tú. No, bueno, no. Yo te digo que me metía por los ojos el que entonces era mi agente y agente de él, que era Juanito Carceller, que fue realmente mi padrino artístico. Ya. A quien yo admiro y quiero siempre. Sí. Y claro, te encontraban como demasiado joven, ¿no? Encontraban chiquitita, figúrate tú, yo me tenía que poner postizos por todas partes porque... No me digas. Con 38 kilos tú verás, contando mis tanguitos y mis cositas españolas. Pero lo que no había que poner postizo era todo lo demás, que era el ingenio, la picardía, el talento, la gracia, la belleza, porque tú fuiste una mujer muy hermosa desde niña, ¿no? Lo sigo siendo, Joaquín, por favor. Digo que lo fuiste desde el principio. Es que hay niñas pequeñas, pecosillas y peuchas que luego se convierten en como mujeres la Pipi, estupendas. ¿no? Como las calzas largas. Bueno, yo no quiero hablar de ese tipo de niñas de hoy, sino de las niñas de siempre, ¿no? El hecho es que tú eras muy guapa y esa belleza tuya era, por otra parte, muy española. Entroncaba muy bien en ese cine, digamos, racial, tópico, un poco de pandereta. De muy pandereta. ¿Tú lo piensas haciendo una cierta autocrítica, en fin? Pues no sé, era un cine que estaba con arreglo a las alegre, ligero, divertido. Era un cine para entonces, claro, un cine que estaba en mantillas completamente, y dijeron de hacer La Hermana San Sulpicio, y digo, bueno, pues hacerla. Esa película la hiciste en versión muda. En versión muda. No existía todavía el sonoro. No existía. Que hay una anécdota curiosa porque cuando fue Ricardo Núñez, que era el productor, fue al Teatro Romea a verme trabajar, estaba buscando, por orden de don Armando Palacio Valdés, y estaba buscando a una chiquilla así para hacer La Hermana San Sulpicio. Pero tenía que representar una mujer de 25 años y una niña de 14, porque puesto estaba interna en el colegio por el personaje que era la madre y el tutor. Entonces me vio trabajar en el Teatro Romea y se lo dijo a Florián. Y Florián fue y dice, esta señorita me parece muy mayor para este personaje. Porque estaba muy pintada, ya te digo, me habían puesto muchas cosas de postizo, estaba hermosísima. Y dice, no, esta es mayor, esta no va a dar la niña de 14 años. Entonces entró con Florián al camerino.
Dice, bueno, vamos a verla personalmente. Efectivamente, yo me había quitado la pintura y todo esto, me encuentra en el pasillo de los camerinos y me dice, oye niña, la señorita Imperio Argentina, ¿dónde está? Digo, pues mire usted, la tiene usted aquí delante. Dice, ¿tú eres Imperio Argentina? Sí, señor. Dice, por Dios, pero ese es el ideal, puesto que, pero que tú eres una niña. Pues sí, señor, soy una niña, ¿qué le vamos a hacer? Pues nada, hablé usted con mi padre, entonces estaba el hombre allí, y con mi representante, con Juanito Carcelle, y arreglaron, me presentaron a don Armando. El hombre se quedó encantado porque decía que yo tenía, en fin, esa cosa graciosa, española y andaluza, y de ahí salió la película. Bueno, y vinieron luego las demás películas. Yo creo que ha sido la única estrella española que ha trabajado, y más en aquellos tiempos heroicos y promisorios. No, del sí, cine. había estrellas entonces buenísimas, hombre, por Dios. Bueno, pero tú trabajaste en los estudios españoles, en los franceses, te llamaban de Alemania, te llamaban de Italia, has rodado en todos los por sitios. toda Europa y luego por América, claro. Quiero decir que tuviste además la oportunidad de compartir eso que llaman los honores estelares en las carteleras, por una parte con Carlos Gardel, en una Sí, película que se considera una de las reliquias. Melodía de Raval. Melodía de Raval. Sí, sí. ¿Cómo era Carlos? Ah, extraordinario. Era un ser humano extraordinario. Extraordinario. Además, aparte de que no creo que haya nadie en el mundo que pueda cantar ni que haya nacido otro como él. Le pasa lo que a Antonia Merced, eso sí, ahí se acabó. Lo que te gustaba de él precisamente era cómo cantaba. Cómo cantaba, ¿no? Y el Y su personaje, personalidad humana. Su personalidad era extraordinaria. ¿Y como para enamorarte o no? No, yo No. no tenía tiempo de enamorarme, No. yo estaba enamorada de lo mío. Ya después ya sí me enamoré varias veces, pero ahora ya no. Después trabajaste con Chevalier. ¿Eh? Con Marie Chevalier también. ¿Y qué te pareció el...? Estupendo, estupendo, estupendo. Era muy cordial. Yo he tenido la gran suerte de trabajar siempre con compañeros extraordinarios. Había una familiaridad, aquello, se creaba un ambiente siempre de cariño. Era un cine como más entrañable, la gente estaba como mucho más unida que ahora, que todo se ha despersonalizado y masificado. No sé, yo como no hago casi cine y no hago nada, pues resulta que estoy un poco desplazada quizá algunas veces porque quiero, otras veces porque no quiero, estoy desplazada del ambiente, pero no sé la cordialidad que habrá ahora, que creo que sí, que existirá igual, puesto que los españoles todos somos muy cordiales, pero salvo algunas rarezas que haya por ahí, así, algunos monstruos tremendos, pero en el ambiente mío yo siempre he querido en ese ambiente tener, o sea, era un poco de egoísmo también, porque si no yo no trabajaba a gusto, ¿comprendes? Ahora, para los públicos españoles, de habla española, quiero decir, no cabe la menor duda de que la gran pareja fuisteis tú y Miguel Ligero. Eso dicen, ¿Eh? porque yo no he visto ninguna película mía. No me digas, ¿no te gusta verlas? No me gusta verlas, ya están hechas y que se queden, y como me da mucha indignación hacer cosas mejores, pues procuro. ¿Te hubiera gustado hacer un cine distinto del que hiciste? Sí, diferente, sí, diferente, pero... ¿Te gusta más el cine que se hace ahora, la sensibilidad de la No, gente el cine de de ahora esta época? es una cosa fabulosa, es estupendo, es estupendo, el cine de ahora es estupendo, claro, el cine, no otras cosas. Puntualizamos y dejamos cine, punto y aparte, stop. El cine, que es un compendio de arte y sobre todo tienen que ir forzosamente a los literatos, a los buenos escritores. El cine tiene esos derroteros, eso. Bueno, tú haces entonces, hay una serie de películas a lo largo de los años, prácticamente tienes que dejar el teatro, donde estás haciendo giras muy importantes, Sí. Te consagras al cine, Morena Clara... Nobleza Baturra, Nobleza Carmen de Baturra. Triana, Goyescas, muy pocas, yo he hecho muy poco cine. No, 20 o 20 y tantos. No, muy pocas, mi bueno, que no llega. No llega. No, porque lo hacíamos muy espaciado y además si me venía algún contrato de teatro lo rechazaba porque a mí me gustaba hacer una sola cosa, aquello que se pudiera hacer dentro de lo posible, hacerlo lo mejor posible, ¿comprendes? ¿Y tú habías conocido a Florian Rey ya al principio? Bueno, Florian fue mi descubridor en la Hermana San Sulpicio Muda. Exacto. Hicimos las pruebas allí en la calle Don Pedro, en una terraza, con unas pantallas, algo. Y luego acabaría siendo no solamente tu realizador, tu director, tu Mi descubridor, marido. sino tu marido. Muchos años después. esto. Pasaron los años, Sí. no hubo flechazo, no fue una cosa inmediata. No. Mi flechazo para del mí entonces era conocimiento, del el teatro y el del cine, trato. eso era mi pasión. Y después ya normalmente, claro, como soy una mujer, pues lógicamente yo tenía una compenetración muy grande con Florian, enorme, teníamos gustos afines, y llegó pues normalmente lo que tiene que venir entre un hombre y una mujer. Se produjo entonces el matrimonio. El matrimonio. Después continuó la sociedad anónima triunfante durante largo sí. tiempo y un día se acabó. Sí,
como se acaban todas las cosas. No todas, no, parece que todas no. Algunas no se acaban. Algunas insisten. Pero esa se acabó, Sí. con pena, me imagino, porque esas cosas siempre... Sí, siempre da pena. es triste que se acaben, ¿no? Sí, sí, pero se acaba. Y En procura del mejoramiento. después de eso, ¿volviste a trabajar con él o ya no? Volví 12 años después. Trabajar en una película malísima, se llamaba La cigarra, pésima. No tuvimos suerte. O sea, esa unión artística ya no funcionaba. La última película que tú has hecho, Imperio, ha sido muy reciente, hace apenas 4 o 5 años, una ¿no? película de la trilogía de Aldecoa. De Ignacio Aldecoa. De Ignacio Con Aldecoa. el viento solano. Con el viento solano, sí. Un tema muy importante, muy bien, pero que, no sé, por circunstancias especiales, pues no ha entrado en el público. Yo no lo he visto tampoco. No lo he visto. Y tú cantabas al principio tangos fundamentalmente. No, yo cantaba siempre cosas españolas. Siempre primero. canciones españolas. Siempre. Pero Yo tú empezaba a viniste a cantar España tango con aquí el en tango, España, claro, era lo En la lógico. tierra del ciego usted es un rey. Bueno, además era la gran moda, la gran boga del tango. El tango Sí, había sí, venido sí. a conquistar Europa Con y lo había hecho. Espaventa, sí, con Carlos Gardel, con eso, sí. Y además, como yo soy argentina, pues digo, pues voy a hacer un poquito de honor a mis paisanos. Imperio, ¿estás lejos de la actividad artística? No. ¿O estás en ella? No, yo estoy en ella. Yo estoy en ella totalmente. Te Lo que sigues pasa- asomando a los escenarios, a Sí, los sí, sí, platós sí, sí. y sobre todo en la televisión americana, ¿no? Sí. No, televisión americana, bueno, de sudamericana. Sudamericana. Sí, en Estados Unidos he trabajado en teatro, he trabajado en el Carnegie Hall. Tú sabes que eso es muy importante para un artista. Y fue realmente un éxito grandioso que tuve que repetir en pocos días. Y después, pues, toda Sudamérica. Y yo estoy en activo. Lo que pasa es que hay cosas que no me gustan y no las hago. Tengo la tranquilidad de poder elegir cosas que me gusten realmente, no tampoco queriendo hacer papeles de niña de 15 años, porque no cuenta eso. Quisiera preguntarte, este broche que ¿Esto? llevas ahí, ¿sí? Esto fue un regalo de la reina, de la madre, de la abuela de nuestro del rey. rey Juan ¿sí? Carlos. Esto es de doña Victoria Eugenia. Te lo regaló ella. Ella me lo regaló en manos y en el hospital de San José y Santa Adela, que hoy es el hospital de Loreto, pero se llama. Sí, ¿no te ¿Quieres importa? verlo? Sí, vamos a mostrarlo un poco a los muy espectadores bonito, porque Precioso. es precioso, me llamó la atención enseguida y además Esto lo tenemos 4 artistas. es nada una más. reliquia histórica. Es muy bonito. Supongo que más o menos se estará viendo. Y me imagino que además de esta tienes otras muchas cosas, muchos regalos importantes que no se pueden llevar puestos. No, con decoraciones no tengo realmente esta y la de Arte, Ciencias y Letras de Francia. Nada más. Muy bien. Muchas gracias, Magdalena. Porque Imperio se llama Magdalena, como saben. Ay, qué nombre algunos. horrible. Me recuerda a Venganza Don Mendo. A mí ¿No me te encanta. gusta? No me gusta nada. Me gusta que me llamen Malena, que es muy bonito. Malena. Pero Magdalena suena tan mal. Es muy dulce, es un nombre muy dulce. Pero no me gusta. Tu padre no había sido artista, ¿no? Mi padre hubiera sido un buen artista y mi madre una gran actriz. Pero en esos tiempos el ser artista era como ser bufones, imposible. ¿A qué se dedicaba tu padre? Mi padre era un señor que tenía un negocio bastante importante de joyas y después fue jefe de mecánicos de la Casa Mercedes y después Más cosas. simultáneamente fue, agárrate, ¿A dónde? agárrate, fue campeón del Boca Junior. Jugador de Me lo fútbol. figuro con los calzoncillos por aquí, ¿no? Como digo. Con los pantalones cortos de la época, que Horrible, de cortos cortos, no tenían largos, nada, claro. Horrible. Jugador del Boca Junior, qué bonito. ¿Y qué más? ¿Qué más Fue pasa? campeón, campeón sí. del Boca Junior. ¿Y qué más fue después? Porque por lo visto sigue Bueno, siendo más después tarde. era un señor, era un tío simpático. Era un hombre muy extraño, porque además de eso empezó a tomar desde muy joven lecciones con grandes profesores de guitarra, de concertistas, y él era un gran concertista. Era un gran concertista por hobby, ¿no? Y después, figúrate tú, después me tuvo que acompañar a mí. Yo encantada, claro. Y en todas mis cosas, mis canciones, siempre hay 3 o 4 guitarras, en recuerdo de él. ¿Tú recuerdas con nostalgia esa época brillante? No. Esa época esplendorosa de No, triunfos, no, de no, viajes, mira, esas cosas ya quedaron atrás. de dinero, Hombre, porque tú recuerdo- ganabas muchísimo dinero en aquella Bueno, época. sí, pero ese- Ya sé que eso siempre es incómodo decirlo, pero conviene que se Sí, sepa que sí, ganaba en bastante, aquellos pero- tiempos, en fin, Era ganabas mucho. mucho más de lo que gana hoy una estrella por película. Sí, ganaba Entonces, mucho, ganaba mucho, pero todo me lo he gastado. quiero decir que si hoy hay estrellas que cobran 1 millón por película, entonces, en aquellos tiempos, y hablo de los 20,
Tú cobrabas 2 millones ya por película y sí, hasta 3. Cobraba mucho, sí, porque hay que cobrar. Y además llevabas porcentajes, o sea que eras una mujer con un talento comercial extraordinario. No, que va, en absoluto, no, no, de talento comercial ninguno, no, ni quiero, no. No te interesa. No, yo creo que el dinero sirve para tener las cosas que a uno le gusta. Por ejemplo, yo tengo colecciones de cuadros importantes, que tengo ediciones de libros magníficos, tengo varias cosas importantes, de esas cosas que a mí me gustan. Me gusta mucho, tengo joyas también, lógicamente, porque eso es lógico en una mujer, nos gusta ponernos, como los indios, nos gusta colgarnos cosas, pero lo que más me interesa a mí es haber tenido esas cosas que yo he podido comprar con el dinero que he ganado. Haciendo un balance así de urgencia, decimos entonces que ha sido una vida feliz y triunfadora. Bueno, no, bastantes amarguras. Con muchas amarguras. Muchas amarguras, sí. Y sobre todo, claro, ya recuerdo, sí, con una gran tragedia en tu vida. Terrible. Espantosa, pero cosas que pasan. Una gran tragedia que para los que no lo sepan, en fin, y perdóname, como ya el tiempo ha pasado y el tiempo dicen que no lo cura todo, pero por lo menos contribuye a paliar ese dolor. Digamos que Imperio perdió a su hijo, Florián, nacido de su matrimonio con Florián Rey, que se suicidó porque se vio abandonado por la novia. ¿No es esto una cosa de amor? No fue abandono de la novia, no. Un pseudo abandono. No fue abandono de la novia, no, él fue un chico que un 6 de enero, una fecha muy mala para mí, pues tuvo una discusión con ella, esas cosas de los chicos enamorados, lo que pasa. Se fue a casa, bebió un poquito más de lo normal y la llamó por teléfono a las 4 de la madrugada. Entonces esta chica pues no quiso ir a la casa a las 4 de la madrugada. Dice, bueno, pues si no vienes me mato. De esas cosas de juego del amor. Los juegos peligrosos. Y le salió mal. Yo estaba en Buenos Aires, ya te puedes figurar. Horrible. Tengo en compensación mi hija, que la adoro, y mis 4 nietos, que son una maravilla. Qué hermosa abuela. Eso me dicen a mí. Sí. No me llaman abuela, me llaman Lela. Que de eso tengo mucho, ¿sabes? Son maravillosos. ¿Pasas temporadas largas en España o distribuyes tu tiempo a caballo entre América y nosotros? Voy a un sitio y otro, yo no me puedo quedar en un sitio. Tengo tal costumbre de viajar desde que nací que no puedo... Bueno, estoy largas temporadas en España porque me gusta ir a los sitios, conocer pueblos, que me conozco casi toda España, pero voy a conocer más cosas y estoy entre la gente. ¿Te enamoraste muchas veces? ¿Se enamoraron muchas veces de ti, digámoslo de otro modo? No sé, eso ya... Demasiadas. No sé, yo no, pocas veces. Pero tú ponías a la gente lejos siempre, ¿no? ¿O no? No, al contrario, que va, en absoluto. Yo en el amor he sido tonta completamente, no. Yo me he entregado totalmente de verdad, de corazón, absolutamente. ¿Y las mujeres que conociste, alguna te gustó más que las otras? Las mujeres por lo general no suelen entusiasmarse mucho con las de su género, ¿no? No, yo tengo pocas amigas mujeres. Tengo muchos más amigos, pocos amigos hombres. Lo creo mucho más inteligente, más... A ver, una gran amiga en tu vida, ¿quién ha sido? Pues tengo una gran amiga en Madrid, tengo 2 amigas. Una es Tana Palud, que es una señora que hoy, en fin, es una gran modista, pero no tiene nada que ver el ser modista con su personalidad humana. Una mujer extraordinaria, catalana, estupenda, pero afincada en Madrid. Tengo en Málaga una señora, Carmen, que es cuñada de un actor que yo quiero muchísimo, que es Fernando Nogueras, y pocas amistades. ¿Y mujeres que se han dedicado al arte, al teatro, a la canción, a la ópera? Bueno, ¿quién te ha gustado? ¿Quién te ha impresionado? Me ha impresionado una que tú también admiras, que es la Kirsten Flagstad. Me encanta. Y claro, mi ídolo del canto es esta, ¿cómo se llama? Por Dios, no me voy a acordar ahora. ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Del país o de fuera del país? Del país, es catalana. ¿Victoria de los Ángeles? Victoria de los Ángeles. La adoro, es una mujer extraordinaria. ¿Y os conocéis? Sí, cómo no. Yo siempre donde he ido a trabajar, ahí he ido yo. Tuve la gran suerte de oír el oratorio de Falla en el Liceo de Barcelona. Fui con mi hermana especialmente a oírselo a ella, y es una cosa extraordinaria. Admiro muchísimo a la Caballé, admiro muchísimo todo el bel canto. ¿Te hubiera gustado ser una cantante de ópera? Bueno, yo mi camino también, cuando tenía 16 años, empecé, porque antes no, hay que empezar a esa edad, no está la voz hecha todavía, empecé mis estudios de canto a los 16 años, tuve 28 años con estudios de canto. Realmente, pero ese no era mi derrotero, yo era otro. Lo hacía porque creo que todo cantante
sea de lo que sea, de cosas populares, de cosas ligeras, de lo que sea, creo que tiene que saber cantar. Es una cosa muy, muy necesaria. ¿Sigues cantando? Yo sí. ¿Qué cantas ahora? Canto de todo. Por ejemplo. Pues mira, me gustan mucho los líderes, me encanta. Canto muchas cosas de Granados. En Goyescas he cantado una cosa bastante difícil de cantar, que si yo no llego a estar preparada técnicamente no puedo cantar, lo que es La Maja y el Ruiseñor, una cosa que es realmente difícil de cantar. ¿Haces programas de televisión en América? ¿Aquí no? En América sí, aquí no. ¿Por qué no montas un especial donde revivas un poco toda esa época, todas esas canciones? canciones? Porque si yo tuviera una televisión mía lo haría. O sea que a lo mejor en televisión no tengo una televisión mía, no se les ha ocurrido, pero se les puede ocurrir desde este momento que podría ser un programa, no sé. En fin, como muy nostálgico, muy evocativo, muy interesante. Sí, pero hay muchas dificultades conmigo, muchas dificultades porque cuanto más vieja soy, más exijo. Claro, y eso es difícil. Eso es difícil porque no es que yo quiero arroparme con gente de mucho valor, con gente, no hablo de los técnicos porque todos son maravillosos, sino de los artistas, de escritores, quiero que forme aquello un programa que no sea la señora que sale a cantar 8 o 10 cosas y que cansa al público. Eso no me interesa. Me interesa algo que tenga realmente una cosa televisiva, de espectáculo y de interés para el público. Y si volvieras a nacer otra vez, volverías a ser Imperio Argentina, sin duda. Imperio Argentina o Mariquita Pérez, pero yo sería artista, desde luego. Y en estos días estás en Benalmádena, ¿no es eso? Bueno, estoy circunstancialmente, yo no estoy en ninguna parte. Mi casa la tengo en Madrid. Con un pie en el avión para Venezuela, creo, ¿no? Sí, un pie para ir a trabajar, a presentar. Me hacen un homenaje nacional en Venezuela con 5 películas mías. Y quieren que yo vaya o a presentarlas, o a hablar, o en fin. O a cantar después de las películas. A lo que sea. Muy bien, Magdalena, o Malena, o Imperio. Malena. Es estupendo encontrarse con uno de los viejos mitos de nuestra niñez. Me encanta que seas niñez. tú, además, que nuestra viejísima amistad, no viejísima nada, nuestra vieja amistad de Barcelona, que tú has sido siempre tan amable y tan señor y tan televisivo y tan artista, que seas tú el que me haya presentado en Televisión Española. Yo creo que ha sido un gran placer para todos los espectadores y por supuesto para mí también. Para mí, y gracias.